La imagen es brutal y sencilla al mismo tiempo. Una ciudad ardiendo, y en medio de los escombros, una muchacha mexicana que se niega a soltar un pequeño objeto religioso que hará temblar a toda Europa. No hay música al principio, solo silencio roto por un zumbido lejano, como si los motores de los bombarderos aún resonaran en la memoria de las paredes destruidas. La cámara recorre tejados abiertos como heridas, calles que antes tuvieron nombres, ahora reducidas a polvo gris. Fragmentos de ventanas, juguetes calcinados, marcos de fotografías arrancados de sus paredes. Estamos en Alemania, invierno de 1944. Una ciudad sin rostro, castigada por horas de fuego desde el cielo. El aire está pesado, casi sólido, cargado con el olor agrio del humo, de madera quemada y carne que ya no respira. Bajo esa neblina tóxica se oye un nuevo sonido. Palas chocando contra ladrillos. Voces ásperas gritando nombres que nadie responde. Son los equipos de rescate. Soldados cansados, bomberos con el rostro tiznado, voluntarias de la Cruz Roja que apenas pueden sostener el vendaje y el rosario a la vez. La cámara se detiene sobre sus manos, dedos en carne viva, uñas partidas mientras escarban entre piedras y vigas retorcidas. Cada golpe contra el concreto puede ser la diferencia entre una vida rescatada o un cuerpo sin nombre. Nadie sabe cuántos aún están bajo los restos. Nadie sabe quién falta. En la guerra, el conteo siempre llega tarde. El narrador nos guía sin prisa, casi en susurro. Esta no es una historia de números, no es un reporte militar. Es la historia de una sola persona. Una joven cuyos documentos nadie encuentra, cuyo acento descoloca, cuyo nombre resuena como algo que no pertenece del todo a esta tierra. Antes de que Europa la conozca, ella es solo una sombra bajo una pared derrumbada. Un socorrista, con la barba cubierta de polvo blanco, se detiene. Cree haber escuchado algo. Una vibración débil, casi un quejido ahogado. Pide silencio. Los demás callan. De repente, lo que domina el mundo es el crujido frágil de los restos moviéndose. Una viga se desplaza. Un ladrillo rueda. Una pequeña nube de ceniza se levanta, irritando gargantas, quemando ojos. Y entonces la ven. Primero, un mechón oscuro de cabello pegado al rostro por la sangre seca. Después, un hombro débil, cubierto por lo que fue un vestido sencillo. Dos manos delgadas, arañadas, desesperadas por aferrarse a algo que nadie ve todavía. No llora en voz alta. Respira rápido, casi en silencio, como alguien que lleva demasiado tiempo ocultando el miedo. Los hombres comienzan a retirar los bloques con más cuidado. Cada piedra levantada revela un poco más de ella. Un rostro joven, de rasgos que no encajan del todo con los de las familias que corren por las calles alemanas. Pómulos definidos, piel tostada por un sol que aquí casi no existe. Ojos grandes, negros, que aún no creen estar vivos. Uno de los rescatistas murmura algo en voz baja. Habla de un milagro. A esa distancia del epicentro del bombardeo, nadie debería seguir respirando. Pero ahí está ella, medio enterrada, cubierta de polvo y cristales. Una pequeña isla de vida en medio del concreto muerto. Los primeros dedos que la tocan sienten el temblor de su cuerpo. No es solo frío, es el susto incrustado en los músculos, la memoria reciente del estruendo, las horas de oscuridad total. Cuando finalmente la liberan, intentan levantarla con cuidado. Ella no protesta, no habla, sus labios están partidos, la garganta reseca. En su mirada hay más que dolor. Hay una pregunta silenciosa, clavada en quienes la rodean. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué viva?
La colocan sobre una camilla improvisada, hecha con una puerta arrancada de alguna casa que ya no existe. Ahí, entre manos que intentan acomodar mantas sobre su pecho, alguien nota algo. La muchacha no suelta su puño derecho. Lo mantiene cerrado con una fuerza desproporcionada para su delgadez. Los dedos están rígidos, casi morados. Cada movimiento de los socorristas para examinar sus heridas choca contra esa resistencia muda. Ella tiembla, pero no abre la mano. Una enfermera se agacha a su altura. Su voz es suave, casi maternal. Le pide que se calme, que la deje ver si tiene algo clavado, si hay una astilla, un vidrio. Pero la joven niega con la cabeza, lentamente. Una negación pequeña, obstinada. En medio de la devastación total, ese pequeño gesto se vuelve enorme. Es como si todo lo que le queda estuviera allí, apretado entre sus dedos. La cámara se aproxima al rostro de la chica. Sus pestañas todavía están llenas de polvo. Cada parpadeo deja un pequeño rastro gris en sus mejillas. Entre tos y respiraciones entrecortadas, intenta pronunciar algo. La palabra sale quebrada, envuelta en un acento que descoloca. No parece alemán. Es más suave, más abierto, con una melodía que no ha nacido en estas latitudes. Uno de los médicos la escucha con atención. Vuelve a pedirle que repita. Ella junta fuerzas, traga saliva, se aferra todavía más a lo que guarda en su mano. Y, con un hilo de voz, pronuncia su nombre. Isabel. No Isabel, no Elizabeth. Isabel. El sonido de la S se desliza diferente. Un nombre que suena a otro continente. El detalle atraviesa el cansancio de los presentes. En medio de tantas tragedias anónimas, cualquier singularidad brilla como un destello extraño. ¿Quién es esta muchacha? ¿De dónde viene ese acento? ¿Qué hace una joven que parece salida de otra geografía, tirada entre ruinas alemanas, a kilómetros de cualquier rastro de su propia cultura? En un rincón de la improvisada sala de primeros auxilios, donde han instalado a los heridos entre sombras y olor a desinfectante barato. Una voluntaria de la parroquia local estrecha los ojos. Mira el rostro de Isabel con una mezcla de desconcierto y ternura. Algo en sus facciones le recuerda a las estampas misioneras colgadas en el salón parroquial. Recuerda historias sobre tierras lejanas, sobre niños bautizados bajo soles distintos. El narrador hace una pausa. La guerra suele borrar identidades, reducirlas a cifras, a informes militares, a columnas indistintas en los periódicos. Pero, en ocasiones, una sola historia emerge con tanta fuerza que desafía esa lógica brutal. Isabel es una de esas historias, una joven sin familia visible, sin documentos a la mano, sin explicación clara para su presencia en esa ciudad bombardeada. Mientras los médicos limpian sus heridas, siguen intentando abrir con cuidado su mano cerrada. Uno de ellos, acostumbrado a ver soldados morir aferrados a medallas, sospecha. Pregunta en voz baja si tal vez se trata de un crucifijo, de un escapulario, de uno de esos pequeños tesoros de fe que la gente guarda junto al cuerpo hasta el último segundo. Aquí, donde la muerte cae del cielo, nadie se separa fácilmente de aquello en lo que cree. Alguien, quizá por costumbre, hace la señal de la cruz sobre ella. La guerra no impide los gestos automáticos de devoción. Isabel reacciona con un leve movimiento de la cabeza, como si reconociera la forma invisible que pasa por encima de su frente. Sus ojos se llenan de lágrimas, esta vez no solo por el dolor físico, sino por algo más antiguo, más lejano, que se agita en la profundidad de su memoria. El director nos lleva entonces hacia afuera, a través de las ventanas rotas de la parroquia improvisada como hospital.
La campana de la iglesia, torcida, golpea el muro con cada ráfaga de viento. No suena un repique claro, solo un eco metálico y triste. La cruz de la torre está inclinada, suspendida sobre un paisaje de ruinas. Una Europa exhausta, atravesada por dudas morales, culpas colectivas y plegarias susurradas a un cielo que responde con bombas. En ese contexto, la fe adquiere un peso específico que no tenía en tiempos de abundancia. La gente se aferra a rosarios, estampas, pequeñas reliquias que parecen prometer, al menos, una mirada misericordiosa más allá de las nubes de humo. Cualquier signo, cualquier historia que sugiera protección, milagro o esperanza, se difunde como fuego sobre papel seco. Por eso, lo que Isabel sostiene en su mano no es un simple objeto. Aunque aún no se ha revelado ante los ojos de quienes la salvan, su presencia se siente. Es como un latido escondido bajo la piel chamuscada del edificio, como una chispa de otro tiempo y otro continente, sobreviviente al viaje, a la separación, a la guerra. Un oficial de enlace del hospital de campaña llega al lugar. Tiene la misión de registrar a los supervivientes, anotar sus datos, preparar informes para las autoridades y para la prensa local. No está preparado para encontrar, entre tantos apellidos alemanes, un rostro moreno que responde a un nombre que suena a lengua española. Le pregunta, despacio, ¿de dónde? Viene. Isabel tarda en responder. Su voz es débil, pero la convicción detrás de cada palabra parece más fuerte que los restos que la aplastaron. Dice que no nació aquí, que llegó siendo niña, que su hogar original está mucho más allá del océano, en un país donde la Virgen se celebra con flores, música y promesas dichas de rodillas sobre piedra caliente. Los rescatistas se miran entre sí. Algunos no comprenden del todo. La guerra ha aislado a muchos de cualquier cosa que no sea su propia frontera. Para ellos, México es apenas una palabra leída en algún mapa viejo, quizá un rumor en boca de un misionero que alguna vez habló desde el púlpito. Escuchar que una huérfana mexicana ha sobrevivido a un bombardeo en su ciudad parece casi irreal, como si la guerra hubiera estirado el mundo hasta romperlo. La enfermera vuelve a insistir con delicadeza. Necesita ver su mano, comprobar que no hay fracturas, que ninguna astilla está perforando la piel desde dentro. Isabel la mira fijamente, dudando. Entre un temblor y otro, como si ofreciera una parte sagrada de sí misma, empieza a aflojar un poco los dedos. El gesto es lento, reverente, como abrir una caja que siempre ha estado cerrada. Antes de que la cámara nos muestre lo que hay allí, el narrador detiene el tiempo. Congela la imagen en ese instante exacto, cuando la palma de Isabel comienza a revelar el contorno de algo pequeño, oscuro, gastado por los años y por el roce constante. Ese segundo suspendido será pronto portada de periódicos, foco de sermones, tema de debates en cafés llenos de humo y en sacristías silenciosas. Porque lo que ella trae desde México, lo que ha atravesado océanos, conventos, trenes y ahora bombas, no es un amuleto cualquiera. Es la llave de su identidad rota, el último puente con su madre biológica, y una pieza incómoda para la conciencia de un continente que intenta entender qué queda de su alma entre tantas ruinas. El sonido del bombardeo regresa, esta vez como recuerdo. Vemos en flash fugaz las sirenas encendidas, la gente corriendo hacia los refugios, las luces de las bengalas iluminando la noche. Pero el foco vuelve a ella, a la niña que no se soltó de ese objeto, ni cuando el techo se desplomó sobre su mundo adoptivo. Cuando el tiempo recobra su ritmo normal,
Solo sabemos una cosa con absoluta claridad. Esa joven no es de aquí, y su fe tampoco. Lo que late en su mano proviene de otra historia, de un país lejano, de un pasado que todavía no conocemos. Para entender lo que Europa está a punto de ver, para comprender por qué ese pequeño símbolo religioso conmocionará un continente entero, tenemos que volver atrás, volver al inicio del viaje de Isabel, volver a México, a los días en que ella todavía no sabía lo que significaba la palabra guerra, pero ya conocía el peso de ser huérfana. Y es allí, años antes del bombardeo, donde su historia comienza realmente a encenderse. Allí, bajo el sol impío de los patios de la ciudad mexicana, comenzó el intercambio de silencios que definiría su vida. Isabel aprendió a caminar entre manos callosas y rezos murmurados. Tenía 5 años cuando conoció el olor persistente del incienso de la iglesia. Un sacerdote la abrazó como quien recoge una rama rota del camino. No había familia que reclamara su nombre. Había solo una mujer que le mostró la foto de su madre, una mujer joven con ojos que ella había visto una vez en un espejo. Antes de partir, la mujer le ofreció algo pequeño, envuelto en un pañuelo delgado. «Llévalo siempre», dijo con voz rota. Isabel no entendió entonces la urgencia. Aceptó el regalo sin preguntas. Era un objeto tibio por la cercanía del pecho. El pañuelo tenía el aroma de la casa, de los tamales y del suelo húmedo tras la lluvia. En la noche que precedió su salida, durmió con aquel pañuelo apretado contra la boca. El barco que la llevaría lejos partió al amanecer. La despedida fue una mezcla de silencio y canciones rotas. Unas vecinas cantaron un rosario en voz baja. Los niños de la vecindad la rodearon con curiosidad y piedad. Ella no sabía entonces qué era dejar todo. Aprendió en el viaje a ocultar el miedo tras una mirada serena. El rosario, o escapulario, se convirtió en un latido en su mano. Su pulso se adaptó al peso de ese objeto. Durante los días en el barco, escuchó conversaciones en idiomas que no reconocía. A menudo se quedaba junto al pasamanos y miraba el agua. El mundo se extendía como una herida bajo el cielo. En las noches, el objeto le guiñaba como una promesa. No sabía su historia completa. Solo sabía que provenía de una madre que tenía manos que cosían y ojos que rezaban. Al llegar a Europa, la primera impresión fue de luz fría y paredes que olían a jabón. La casa que la recibió tenía muebles formales y un silencio acompañado por tazas de té a las 3. La madre adoptiva la miró con una mezcla de curiosidad y una aprobación medida. Hablaba poco y arreglaba la casa con una disciplina ritual. Isabel aprendió rápido las normas de silencio. Aprendió los horarios de la casa, los pasos medidos en la cocina, las tardes de coser junto a la ventana. A veces la madre adoptiva le ofrecía pan con mantequilla y un rostro que parecía agradecer la presencia de un alma nueva. Otras veces, sus palabras eran cortas como cuchillos. Isabel comprendía que su pertenencia dependía de la obediencia. La ciudad alemana ofrecía una belleza áspera, árboles desnudos en invierno, y la lengua golpeaba su piel como viento. Ella intentó imitar esa fortaleza. En la escuela, las miradas se convirtieron en preguntas silenciosas. Llevaba su objeto escondido dentro de la blusa. Lo tocaba con periodicidad animal. Cuando la noche caía, se arrodillaba en la oscuridad de su cuarto y rezaba en español. Las palabras sonaban pequeñas en una sala diseñada para un idioma diferente. El secreto del objeto se volvió un ritual privado. Solo el sacerdote local pareció notar su necesidad de consuelo. Él le habló con ternura canalizada. Le contó
que Dios a veces coloca almas en lugares improbables por razones que la mente humana no comprende. Isabel escuchó y guardó esas palabras junto al objeto. Sentía que su identidad se fragmentaba en capas. Era mexicana en voz y huesos. Era hija adoptada en papeles amarillentos. Era una presencia que la ciudad observaba con distancia. No encajaba completamente en ninguna parte. Aún así, se esforzaba por construir un lugar pequeño y verdadero dentro de su pecho. El objeto en su mano se volvió el eje de ese taller de identidad. A veces lo miraba y dejaba que el recuerdo de la mujer que se lo dio le devolviera la certeza de una historia que nadie más podía arrebatarle. En la intimidad de sus oraciones, Isabel aprendió a mezclar idiomas y rezos. Hablaba a la Virgen en español y pedía permiso en alemán. Esa mezcla sonó a sobrevivencia. Y así, con sus días llenos de pequeñas renuncias y gestos de fe, creció hasta ser una adolescente que podía hervir té sin quemar las manos. No sabía, sin embargo, que la guerra pronto exigiría la totalidad de su coraje. La ciudad que la acogía empezaría a cambiar su ritmo. Bombas en la lejanía comenzaron a tallar nueva geografía. Isabel no imaginaba aún la noche que volvería a poner su mano sobre el objeto con una fuerza distinta. La infancia había terminado. Un tiempo de pruebas mayores estaba por comenzar. La ciudad se volvió un reloj de sirenas y pasos contenidos. Isabel aprendió a medir el tiempo por el temblor de las ventanas. Las colas de racionamiento formaban paisajes de caras curtidas. Ella sostenía el bolso raído y miraba las manos ajadas de los demás. En la iglesia encontró un refugio que olía a cera y a pan. Allí rezaba en español en voz baja, como una plegaria que nadie debía entender. Afuera, la propaganda golpeaba muros con frases sobre sangre y pureza. Algunos vecinos la miraban con frialdad y con sospecha abierta. La madre adoptiva, Greta, le hablaba con dureza protectora. Tenía gestos que eran cariño y también una distancia inexplicable. El sacerdote, el padre Matías, atravesaba las calles con una calma cansada. Sus ojos azules parecían haber visto demasiado dolor. En la casa, la mesa era una coreografía de raciones y rituales. El té se volvía ceremonia contra el frío y el miedo. Isabel sentía la extranjería como un peso sobre su pecho. A veces la llamaban extranjera en voz baja. Otras veces la miraban como a un recuerdo incómodo que inquietaba. Ella no respondía. Mantenía la boca cerrada y el objeto mexicano escondido. Lo tocaba con los dedos en secreto, como si fuera un latido propio. La noche venía con un olor a hollín y metálico. Las sirenas sonaban y la gente corría a los refugios comunitarios. Dentro, el silencio era denso y plegado como una manta húmeda. Los niños dormían sobre mantas. Su respiración era una ola pequeña y constante. Isabel rezaba en español palabras que su madre le había enseñado. El sacerdote vino a vigilar la fila de jóvenes con una linterna que movía lenta. Él conocía su historia y la palabra que usaba era consuelo. Le dijo que su lugar no era un accidente, sino un designio que la sostenía. Isabel escuchó y no supo si era alivio o una nueva carga. La madre adoptiva cerró la puerta con manos temblorosas. Sus dedos dejaron una marca en la madera, como si sellara un destino. Por la mañana, la ciudad estaba cubierta de polvo fino. Las fachadas mostraban cráteres pequeños, como cicatrices. La propaganda apenas pudo cubrir las ventanas rotas con papeles pintados. Isabel caminó por calles, donde los pasos resonaban como latidos lejanos. Los rumores de un ataque inminente se volvieron más intensos. La gente hablaba muy bajo y miraba al cielo con ojos hambrientos. En la iglesia,
La luz entraba en haces que parecían cuchillos. Isabel se arrodilló y sostuvo su objeto contra el pecho. La madera estaba gastada y el hilo un poco suelto. Sus manos temblaban, pero su pulso se hizo firme. El sacerdote le ofreció una bendición sin palabras y la tocó en la frente. Ella cerró los ojos y pensó en México, en la despedida borrosa, en la voz de su madre enviándola en un barco. Sintió una mezcla de derrota y esperanza que le hizo doler el estómago. Afuera se oyó un rumor más lejano y luego otro, como motores que se aproximan. La ciudad se preparó sin prisa, como quien sabe que el momento ha llegado. Isabel ayudó a asegurar la casa con tablas torcidas. Greta le indicó qué no llevar y qué dejar. Hubo una tensión en el aire, como antes de un latigazo. Isabel, casi sin pensarlo, metió el objeto mexicano dentro del vestido y lo apretó contra su cuerpo. El sacerdote tocó su hombro y la miró con una petición muda. Nadie dijo que huyeran. Nadie lo necesitó. La atmósfera se cerró sobre la ciudad como un telón pesado. Todo aguardaba el estallido venidero. El aire cambió de tono cuando las campanas dejaron de sonar. La gente ya no hablaba en voz alta. Se movían como sombras encendidas por la luz de las sirenas. Isabel sintió el metal de la ventana contra su palma. La casa crujió como un animal que respira con dificultad. La madre adoptiva cerró cada armario con manos decididas. El sacerdote entró con un rosario, la mirada más dura que nunca. Nadie prometió nada, pero todos actuaron con la precisión de quienes practican el miedo. Se oían pasos en la calle, rápidos y quebrados por el viento. Un vecino arrastró un carrito, cubriéndolo con viejas mantas. El refugio bajo la escalera se llenó con murmullos y oraciones cortas. Isabel puso su objeto contra el pecho y contó las cuentas con los dedos. El terciopelo húmedo del medallón dejó un perfume tenue en su piel. Afuera, el cielo parecía guardar silencio antes del llanto. El sacerdote tomó la mano de un niño y le dijo frases en latín. La madre adoptiva miró a Isabel y asintió con la cabeza. No necesitaban palabras para entender la urgencia. A cada sirena, el pulso de la casa se hacía más feroz. La ventilación dejó de funcionar por un instante y el calor se concentró. Isabel tragó saliva y notó el sabor a polvo en la lengua. Colocaron almohadas, cerraron grietas y alguien repartió agua en vasos de lata. El olor a carbón y jabón viejo llenó los pulmones. La ciudad entera parecía encogerse hacia un punto. El sacerdote barrió una vela y la colocó cerca de la entrada. Su sombra cayó larga sobre el suelo de madera. Isabel cerró los ojos y rezó en español, en voz apenas audible. La oración era un hilo que la conectaba con un país imposible de tocar. La madre adoptiva encendió una luz de gas a modo de advertencia. Fuera, los motores de los aviones comenzaron a dibujar un tambor lejano. El sonido no era constante. Llegaba en oleadas, como si el cielo respirara de manera irregular. El pulso en las sienes de Isabel siguió la cadencia de aquel rumor. El sacerdote murmuró que había que bajar al refugio comunitario. La decisión salió con la firmeza de quien conoce la fragilidad humana. Bajaron las escaleras con pasos medidos y cuerpos tensos. La madre adoptiva estrechó la mano de Isabel con fuerza. En el refugio ya había gente acurrucada en bancos. El aire era espeso y olía a pan rancio. Las voces se apagaban y el silencio adquiría peso propio. Un niño comenzó a llorar sin consuelo. El sacerdote se inclinó sobre él y comenzó a cantar en latín. La melodía flotó como una sábana sobre el miedo. Isabel respiró esa canción y dejó que la frase religiosa se deslizara por su garganta. A su lado,
una mujer ofreció una manta temblorosa. Nadie preguntó de dónde venía Isabel. Nadie necesitó hacerlo en ese momento. Afuera, la ciudad empezó a resonar con un pulso mecánico, y cada eco parecía acercarse. El sacerdote apretó el rosario y miró a la madre adoptiva. Sus ojos mostraron la contención de quien guardó una tristeza callada. Isabel apretó su objeto con fuerza, imaginando las calles de México como si fueran una luz lejana. La habitación del refugio vibró con un estruendo creciente. El tiempo se concentró en el sonido. La gente se inclinó hacia adentro, como si el simple movimiento humano pudiera absorber la violencia del exterior. Isabel sintió que su pecho se llenaba de un viento frío y con él de una certeza antigua. Todo cambió en un instante. El primer golpe dio en la ciudad y la música del mundo se quebró. Reveja e corrija o texto a seguir conforme as instruções. El primer golpe dejó un eco que atravesó la piel de la ciudad. Las sirenas volvieron a subir, agudas y desesperadas. La gente se lanzó por las calles con pasos torpes y rostros blancos. Isabel sujetó la mano de la madre adoptiva con fuerza temblorosa. Había polvo en sus labios y arena en sus pestañas. El sacerdote entró al refugio con la sotana manchada. Encendió una vela temblorosa y murmuró oraciones cortas. Nadie respondió con palabras claras. Solo se escuchaban golpes, resonancias de aviones muy lejos y luego cerca. El cielo, una plancha oscura, vomitaba luces que barrían las casas. Un estruendo distinto hizo vibrar las ventanas como tambores. La madre adoptiva tiró de Isabel hacia la entrada del refugio comunitario. La multitud formó un río de cuerpos que buscaban sombra bajo muros agrietados. Un niño gritó por su madre y nadie tuvo tiempo de contenerlo. Los pasos eran un tambor duplicado por el metal de las cisternas. Isabel notó el olor acre de la pólvora mezclado con pan quemado. Sus manos estaban húmedas del sudor que nacía del miedo. Un impacto cercano sacudió la tierra, como si un gigante hubiera pisado fuerte. La pared al lado de la puerta comenzó a crujir en voz alta. La madre adoptiva empujó a Isabel con todo su peso hacia el pasillo. Las paredes parecían jadear. El sacerdote sostuvo la puerta con sus manos callosas. Miró a Isabel con ojos que buscaban fortaleza en ella. Ella le devolvió una mirada pequeña y firme, casi una promesa muda. Un destello cegó por un instante, y luego vino el ruido, una tela rasgada en el mundo. Una explosión arrojó cascotes como lluvia de metal y piedra. La estructura del edificio sufrió otra sacudida cruel y profunda. La madre adoptiva se volvió para arrastrar a un vecino herido. Isabel retrocedió porque algo bloqueó su paso. Un techo colapsó más adelante, cortando la salida por la que huían. La oscuridad entró en un estallido de polvo y gritos. Alguien cayó cerca. El sonido del crujir de vigas llenó de pavor la piel. Isabel tropezó y fue empujada hacia el suelo por la marea humana. Un bloque de concreto golpeó con fuerza la entrada. La madre adoptiva gritó su nombre entre la confusión y la lluvia de escombros. Isabel sintió una ola de calor y luego frío en los huesos. Una viga se vino abajo sobre su espalda con un peso que era mundo. El aire se volvió denso y rasposo. Había vidrio en sus manos y tierra en la boca. Intentó incorporarse y no pudo. La madre adoptiva estaba detrás, intentando arrastrarla hacia la luz. Una losa inmensa se asentó sobre sus piernas, sellando movimientos. El polvo llenó sus pulmones como arena fina. Sus brazos buscaron la mano que debía sostener. Solo encontró el objeto mexicano contra su pecho. Lo apretó con todo el aliento que le quedaba. El rosario o escapulario
ardió en una raya de calor, sin quemarse por completo. Sintió su textura familiar bajo los dedos. La inscripción en español le dijo quién era, aunque no pudiera pronunciarlo. Sus pestañas pesaban como metales. Gritos lejanos se volvieron un rumor macizo. Frente a su boca, el mundo olía a hierro y a madera quemada. Pensó en la casa en México y en el regazo de una madre que nunca conoció. La fe le llegó como un latido que no necesitaba palabras. Su cuerpo tembló entre la amenaza de la muerte y la costura de la esperanza. No dejó ir el objeto. No lo soltó, ni cuando la oscuridad intentó cerrarle los ojos. La madre adoptiva, herida, trató de hablar con voces entrecortadas. El sacerdote afuera lanzó una oración que sonó como un látigo en el aire. Los segundos se alargaron hasta hacerse densos. Isabel escuchó pasos, pero no pudo distinguir si eran de auxilio o de condena. El ruido continuó lejos, como si otro mundo todavía existiera. Su mano se cerró con más fuerza. El tiempo se volvió un hilo fino entre dos respiraciones. Quedó sola en la estrechez de la ruina, con su objeto mexicano apretado contra el pecho. La noche tragó el último resplandor y dejó solo un silencio cargado de ceniza. Un golpe sordo respondió desde las entrañas de la ciudad. La madrugada olía a pólvora y pan quemado. Hombres con cascos de hierro avanzaban entre sombras torcidas. Sus linternas cortaban la oscuridad como cuchillos. El líder se llamaba Martín. Tenía las manos agrietadas y una voz que no quería perderse. Caminaba con paso medido, escuchando. Un gemido hizo eco entre una pilastra caída. Martín dejó caer su linterna y se arrodilló. El sonido era humano. Rasgos de pequeños dedos golpeaban el polvo. Se inclinó más, sintió el latido débil. Encontró una estrecha cavidad entre vigas partidas. Había una niña. Su cara estaba cubierta de ceniza y sangre vieja. Respiraba con dificultad, como si cada inhalación costara un mundo. Una mano de la niña estaba cerrada con fuerza. Martín habló con cuidado, como ante un animal herido. Llamó a su compañero con un gesto. Juntos apartaron escombros. El aire llegó como una promesa tardía. El rostro de la niña se abrió en un pestañeo de confusión. Sus ojos eran demasiado grandes en esa cara diminuta. Las uñas de la niña se aferraban a algo. Martín intentó abrir los dedos blancos por la fricción. La niña se resistió. Emitió un sonido contraído. Entonces Martín vio el objeto. Era un escapulario chamuscado y un rosario de cuentas oscuras. Las cuentas sostenían pequeñas cruces de metal que no se habían derretido. Una medalla mostraba a la Virgen. Al dorso, una inscripción en español era legible entre hollín y sangre. Decía el nombre de una parroquia en México. Las letras estaban algo borradas, pero el topónimo permanecía. Martín dejó de respirar por un instante. El contraste entre las ruinas y aquel trozo de tierra le atravesó el pecho. El rosario parecía un mapa vuelto al revés. La niña apretó el objeto como si fuera la puerta hacia algún lugar seguro. Martín la tomó con suavidad. Notó que el escapulario olía a humo y a jabón de lavanda antigua. Esa fragancia le recordó a su propia abuela, muy lejos. Llamó al equipo con voz ronca. Ellos llevaron a la niña en una camilla improvisada. Sus cuerpos se movían lentos por el terreno cambiado. Cada paso producía ecos de vidrios y huesos. En la distancia alguien rezó en voz baja. No era una oración completa. Era un hilo de palabras. El nombre de México viajaba ahora pegado al polvo europeo. Martín pensó en la improbabilidad de esa conexión. ¿Cómo una fe traída desde otro continente
sobrevivía intacta en medio del fuego. La noticia llegó como una llama pequeña. Un joven sanitario la difundió en voz baja al hospital improvisado. Había médicos, monjas y hombres con manos temblorosas. Todos se volvieron hacia la puerta abierta. La camilla entró entre olores a desinfectante y carne curada. La niña seguía dormida, con su mano cerrada. Un enfermero limpió el rostro con movimiento ceremonioso. Vieron la inscripción otra vez. Las palabras resonaron en el pasillo. Un sacerdote escuchó desde la cama contigua. Se incorporó con esfuerzo. Sus ojos se humedecieron al reconocer el topónimo mexicano. Empezó a llamar a otros clérigos. Un rumor se formó como nubes de humo. La historia, pequeña y aferrada a un rosario, comenzó a extenderse. Nadie aún imaginaba la magnitud de lo que aquella inscripción podría revelar. Pero la curiosidad ya incendiaba las conversaciones. La madrugada seguía viniendo lenta. La ciudad respiraba entre heridas abiertas. El objeto en la mano de la niña parecía por primera vez algo más que un amuleto roto. Era una puerta que alguien en otro lado podría reconocer. La niña abrió los ojos, como si despertara en dos mundos a la vez. La luz de una lámpara chirriante talló sombras en su rostro. Su respiración era un hilo que se tensaba y aflojaba. Preguntó por la madre con voz débil y rota. Nadie supo dar un nombre con seguridad. Un enfermero negó con la cabeza, buscando palabras que fueran verdad. El sacerdote se acercó con pasos medidos, la sotana arrugada por noches en vela. Se sentó y habló en voz baja. Habló de Dios y de barro, de cruces que perduran. Los sonidos del hospital eran gasas, escombros y respiradores. El padre tomó la mano de la niña con cuidado. La mano se cerró más. Ella miró el escapulario sin soltarlo. La tela olía a humo y a tierra. El sacerdote leyó la inscripción en voz alta. Pronunció el topónimo mexicano con acento entre sorprendido y reverente. Reconoció la parroquia por un viaje antiguo y por cartas arrugadas que había recibido años atrás. Su memoria devolvió nombres y calles. El rostro del religioso se endureció y se humedeció al mismo tiempo. Empezó a contar una historia corta, casi como un rezo, sobre una iglesia pequeña en México. Dijo el nombre de una mujer que podía ser la madre adoptiva, pronunciando el apellido con respeto. Sus palabras flotaron en la sala y tocaron a quienes escuchaban. Un murmullo se transformó en esperanza cautelosa. Algunos enfermeros se acercaron. Otros cuidaban de las heridas con manos que temblaban por cansancio. Una monja tocó el escapulario y cerró los ojos en oración. Nadie quería interrumpir la consistencia frágil del momento. La niña habló entrecortada y contó fragmentos que eran mapas de ausencia. Recordó un nombre susurrado antes de partir. Recordó una canción en español que hablaba de madre y tierra. Sus recuerdos no eran continuos, eran destellos de luz que atravesaban humo. El sacerdote tomó notas en la libreta que siempre llevaba. Escribió la parroquia, la ciudad, el nombre de la madre y una dirección aproximada. Luego llamó por teléfono. La llamada fue un hilo cruzando oscuridad. Habló con otro clérigo en voz baja. Le pidió paciencia y discreción. Quería tiempo para confirmar. Un joven sanitario oyó la conversación y salió a buscar un periodista. Lo encontró en el pasillo, con un bloc y una mirada cansada. El periodista dudó un instante ante el silencio sagrado del cuarto. El sacerdote le explicó con timidez. El cronista catalizó la noticia en su mente. Vio el valor narrativo y la responsabilidad humana. Pidió permiso para acercarse y mirar a la niña. Se le permitió con reticencia. Se quedó en el borde de la camilla,
con la cámara guardada y las manos limpias de sangre. Observó el escapulario chamuscado. Observó el rostro de la sobreviviente, que era a la vez niña y reliquia. El periodista preguntó por la madre adoptiva. La respuesta fue un silencio que pesaba. Aún así, prometió contar la historia con cuidado. Los enfermeros improvisaron un aposento más privado para la niña. La colocaron bajo una manta que olía a jabón. El sacerdote recitó una oración breve antes de marcharse. Sus palabras eran lentas como panes por hornear. En el corredor, la noticia empezó a adoptar formas más grandes. Hombres y mujeres se acercaron para mirar. Hablaron en susurros de milagros y signos. La esquina del hospital se llenó de voces que buscaban consuelo. La niña, que todavía sostenía el objeto, cerró los ojos. Soñó con la luz de una iglesia mexicana. Soñó con manos que alguna vez la habían atado a una promesa. No sabía que su historia ya había cruzado fronteras en tinta y rumor. No sabía que su nombre podría pronto ocupar periódicos y boletines. Lo único que tenía era aquel hilo de fe entre sus dedos. Lo único que quería era saber si la madre volvía. El clic de una cámara llenó el corredor como un pulso inesperado. Un hombre alto entró con una cámara al cuello. Sus ojos buscaron una historia más que una imagen. Caminó despacio entre camillas y restos de voces. Se acercó a la niña sin prisa, con respeto visible. La luz que caía del ventanal recortaba su silueta en sombras. Él notó el escapulario entre los dedos diminutos. Observó la suciedad y el olor a humo en su tela. Habló con voz baja, como si pidiera permiso al aire. Isabel abrió los ojos ante aquella intención desconocida. Sintió que la miraban más allá de su cuerpo. No quería ser un emblema para nadie. La cámara se levantó con movimientos firmes y tranquilos. El fotógrafo buscó un ángulo que protegiera su fragilidad. Presionó el disparador con cuidado, midiendo el tiempo. Capturó su rostro, la mano y el hilo de fe. Esa imagen quedó inmóvil como una plegaria visual. El hombre imprimió un negativo en su memoria. Luego dejó copias para el sacerdote y una monja. Un boletín parroquial recibió el retrato con reverencia silenciosa. La fotografía viajó en manos dobladas y notas de tinta. Pronto cruzó fronteras en sobres llenos de esperanza. Llegó a redacciones cuyos periodistas necesitaban consuelo. Los editores vieron en la imagen una metáfora de resistencia. Titulares pequeños la llamaron la huérfana mexicana del bombardeo. La palabra mexicana sonó extraña en esas páginas devastadas. Lectores agotados buscaban en ella un refugio simbólico. Isabel supo de todo eso por conversaciones a su alrededor. Le trajeron recortes con tinta todavía húmeda por la prensa urgente. Al ver su propio rostro en papel, sintió asombro y miedo. Le dolió que su dolor se ofreciera como consuelo público. Soñó más veces con humo, que no se disipaba por completo. Las pesadillas regresaron con voces y manos que no encontraba. Cada amanecer era una búsqueda vacía de la madre adoptiva. El sacerdote le explicó el alcance de la imagen con palabras suaves. Le dijo que su historia daba esperanza a muchos desarraigados. Intentó convencerla de que su nombre unía a creyentes y desconsolados. Isabel lo escuchó y sintió una tensión en el pecho profundo. No podía decidir si su dolor debía ser bandera o recuerdo íntimo. Pensó en la madre, que quizá no volvería a tocarla nunca. Recordó la promesa hecha sobre la tela y la noche del bombardeo. El fotógrafo volvió una tarde para ver cómo estaba la niña. Traía consigo más copias y algo de vergüenza en la mirada. Preguntó por su nombre completo
y escuchó su respuesta en silencio. Ofreció disculpas por convertir su rostro en un símbolo público. Isabel aceptó las palabras con una duda que no se desvanecía. Se agarró al escapulario como a un salvavidas contra la exposición. La cámara ya había cruzado países, pero su cuerpo seguía allí, temblando. La ciudad reconstruía su voz entre escombros y carteles pegados. La imagen continuó circulando en boletines, y la gente murmuró consuelo alrededor. Isabel aprendió a caminar con la mirada del mundo encima. No le gustaba esa luz que la transformaba en idea, pero comprendió que su historia también podía dar alivio a otros. Esa noche sostuvo el escapulario sin soltarlo, como antes. Mientras el hospital respiraba en silencio, ella empezó a pensar en México. Empezó a imaginar manos que la esperaban en otra orilla. No sabía aún que su búsqueda de respuestas pronto sería clausurada. Aún le quedaba la posibilidad de aceptar la verdad y seguir adelante. El fotógrafo dejó una copia del retrato en su cama improvisada. Ella la miró, la tocó y la volvió a guardar junto al escapulario. Pudo sentir miedo y orgullo en la misma respiración breve. Afuera, las voces del pueblo continuaron transformando la historia. La prensa buscó relatos parecidos para sostener la imagen viva. El sacerdote procuró proteger a la niña de miradas más invasivas. Isabel comenzó a decidir qué de su fe sería público. Sopesó guardar el objeto como recuerdo o como emblema propio. La guerra seguía su curso, indolente y monótona en su crueldad. Ella todavía no tenía noticias firmes sobre la madre adoptiva. Esa incertidumbre pesaba más que cualquier titular impreso. Cuando los obreros retiraron la última viga caída, apareció un sobre. El padre lo trajo con manos que ya no temblaban como antes. Había un sello de la oficina de registros y una lista tachada. Una firma, una referencia a un refugio y un nombre completo. Habían identificado a la mujer que la había criado como madre adoptiva. El documento no era bonito. Olía a papel mojado y memoria. Explicaba con palabras secas lo que las ruinas no permitían decir. La mujer fue encontrada entre escombros de un refugio comunitario. El cuerpo llevaba un pendiente roto y un papel amarillento en el bolsillo. Los rasgos no eran perfectos, pero la nota trajo concordancia. Era la hoja de un recibo del programa de adopción. Estaba su nombre. Isabel leyó y sintió el suelo descender bajo los pies. No hubo gritos, solo un silencio que decía «fin». El padre puso el escapulario en la palma de su mano, sin prisa. Habló de nombres que persisten incluso después de la carne. Habló también del dolor que no pide justificaciones. Isabel escuchó como quien aprende a andar en terreno nuevo. Había una pequeña urna de papel dentro del sobre. Guardaba un mechón de cabello sujeto con cinta atada. El padre explicó que era costumbre de la parroquia enviar recuerdos. Nunca antes ella había sentido ese objeto tan pesado. La confirmación de la muerte cortó la búsqueda sin devolvérsela entera. Isabel lloró. Luego guardó silencio y después respiró despacio. Aceptar no fue olvidar. Fue una decisión interior. Comprendió que no tener todas las respuestas era posible. El mundo había juntado dos pedazos de su historia. El escapulario dejó de ser relicario público y se convirtió en pacto personal. Isabel lo sostuvo contra el pecho. Sintió un calor antiguo. Eligió rezar porque quería, no porque esperaran de ella tal gesto. Su fe se convirtió en un territorio que ella misma delimitaba con cuidado. La fotografía continuó viajando por boletines y memorias. Gente la reconocía, y los sobresaltos se transformaban en miradas agradecidas.
Isabel aprendió a aceptar la imagen sin volverse únicamente ella. Volvía a las horas de reparación y a las palabras simples del padre. La ciudad, con sus puños de piedra, comenzó a levantar puertas. Isabel trabajó en tejados, en cocinas y en pequeños aprendizajes. Reaprendió costumbres que antes le parecían ajenas y ahora regresaban. Por la noche miraba la foto en silencio y sonreía poco. Guardaba cartas de extranjeros que agradecían por la señal de fe. No buscaba fama. Buscaba nombres para llenar espacios vacíos. Con el tiempo, construyó un hogar hecho de pequeñas cosas. Lo llamó hogar sin prisa, con voz que sabía doler. Nunca olvidó de dónde había venido, ni dejó de imaginar México. Mantenía conversaciones con el padre sobre nombres, santos y caminos. Hablaban de la posibilidad de escribir cartas sin remitir en ellas culpa. La fotografía pasó a vivir en paredes y en recuerdos compartidos. Sabía que la imagen había ayudado a curar heridas ajenas. Pero Isabel también aprendió a ser su propia cura. A medida que las estaciones cambiaban, así cambiaba su vida. Tomó decisiones pequeñas. Planeó un futuro sin mapas hechos. Encontró trabajo, amigos y un silencio que ya no dolía. Dejó el escapulario en un cajón y a veces lo tocaba. Era un gesto privado y ritualizado. Era su pequeño sacramento. Cuando años después alguien preguntaba por la niña de la foto, Isabel respondía. Decía que la imagen mostraba solo un momento, no una vida entera. Explicaba que los rostros sobreviven en las memorias por gentileza ajena. Siempre devolvía algo de atención a las cartas que llegaban de lejos. En ciertas tardes, con el escapulario cruzado sobre la mesa, rezaba. La oración era lenta, sin petición explícita, solo presencia. El padre envejeció con ella. La amistad se volvió cimiento silencioso. Ninguno de los dos habló nunca de gloria en voz alta. Había paz. Había reconocimiento de pérdidas que no pidieron justificaciones. Isabel aprendió a contemplar la vida como quien riega una planta. La cuida con pequeñas acciones sin esperar retorno inmediato. La fotografía terminó por entrar en álbumes y en corazones diversos. A veces los niños preguntaban si era verdad o si era mito. Ella respondía con calma y ojos que ya habían visto mucho. El tiempo, que todo desfigura, dio a la historia otra forma. La foto se convirtió en emblema silencioso de esperanza para muchos sobrevivientes. Pero para Isabel seguía siendo punto de llegada y partida. Al final, cerró el círculo de su propia infancia. Aprendió a perdonar al mundo por no haber sido perfecto. Aceptó también la imagen pública. No la rechazó ni la aprisionó. Guardó el escapulario como promesa y como puente entre continentes. Sentía que ahora su fe tenía voz propia, sin lonas clavadas. Caminaba por las calles reconstruidas, con pasos que conocían límites. Dentro de ella había un silencio nuevo y lleno de luz. Se cerró una herida sin que se perdiera la memoria del corte. La fotografía siguió su ruta, como pájaro que regresa a las ventanas. Muchos reencontraron en ella un consuelo que no cabía en palabras. Isabel, por su parte, se hizo adulta con un secreto suave. Ese secreto era la certeza de haber sobrevivido para elegir. Cerraba puertas y abría ventanas sin culpa. Viviendo, elegía su fe, su casa y sus nombres. Cuando se dormía, sostenía el escapulario y agradecía mucho. Sabía ahora que la vida no exigía explicaciones completas, que daba la paz de haber decidido su propio rumbo. Si estas palabras encontraron su corazón, camine con nosotros en las próximas historias.